La dogmática de la parte general no obedece a los mismos principios de la parte especial. La primera contiene reglas de validez y de imputación y la segunda contiene normas de conducta y está al servicio de la protección de bienes jurídicos. La función que cumple la dogmática es establecer los límites entre una conducta punible y no punible, señalando los conceptos o señalando conceptos en realidad de carácter universal, donde hay una aplicación segura y calculable del derecho penal. De esta forma se evita la arbitrariedad, la irracionalidad y la improvisación. De allí que la dogmática organiza sistemáticamente las normas del derecho positivo, seleccionando de ellas definiciones y conceptos que no solo tienen validez, sino también una eficacia práctica. Es decir, resulta útil al ejercicio del derecho. Se construye así un sistema jurídico de interpretación de la ley, que tiene armonía y coherencia entre sus postulados. Precisamente, la necesidad de alcanzar conceptos que determinen cuándo se puede atribuir a un sujeto responsabilidad por un hecho y aplicar una pena, ha derivado en una reformulación de la definición de delito que antes se le llamaba acción punible y pasó a una definición en que concurren una serie de elementos que deben verificarse para considerar su existencia. En consecuencia, la dogmática procura, mediante su método, tener un patrón de conducta donde puedan resultar previsibles y coherentes las decisiones judiciales. Por ejemplo, un individuo que induja en error a un tercero con estratagemas para procurarse un provecho injusto en daño de otros, del estudio dogmático de la conducta es de esperar que se impute un delito de estafa y la pena prevista en el artículo 347 del Código Penal y no se aplique arbitrariamente ninguna otra norma. De esta forma se da seguridad al ciudadano a través de construcciones teóricas que garanticen a la vez el respeto por los derechos humanos. De allí que se habla de una función legitimadora de la dogmática, porque las normas que regulan la convivencia entre las personas, además de ser elaboradas en base a un determinado procedimiento, necesitan también la aceptación general de la comunidad. Ahora bien, ¿cómo resuelve la dogmática los problemas que se plantean en el campo jurídico? Bueno, lo hace a través de teorías. Estas teorías, como toda teoría científica, tienen que tener argumentos racionales y ser comunicables, pero sobre todo verificables y no contradictorias. Veámoslo con un ejemplo. En el Código Penal se encuentran disposiciones que rigen simultáneamente y tienen la misma validez jurídica, en relación a su estatus, ¿verdad? No algoritmo punitivo. Se elige un bien jurídico tutelado y de él se selecciona un tipo penal. Supongamos, delitos contra la propiedad y la figura del hurto, que es el 340. Luego vemos que otras disposiciones se encuentran relacionadas con el tipo penal de hurto. Así, por ejemplo, observamos que en algunos casos el hurto resulta atenuado, por ejemplo, si es de cosas de poco valor, como lo establece el artículo 342 del Código Penal, y en otros casos aparece como una causa de exclusión de la pena, por ejemplo, el hurto de parientes. Seguidamente, se elabora una proposición teórica, ubicando cada elemento de los nombrados en forma lógica y racional y se concluye. Si bien sustraer cosa ajena mueble, que es el hurto, está prohibido, no obstante, si esa sustracción es contra un pariente y en determinadas circunstancias, el autor quedará exonerado de pena. Vale decir, si es contra parientes en línea ascendiente, descendiente y colateral hasta segundo grado y sin violencia. Y en el mismo sentido, si lo que se sustrae es cosa ajena mueble de poco valor, es una circunstancia atenuante.
Como viene de verse, cada una de estas unidades se elabora una construcción lógica, que es una teoría, donde cada una de ellas, denominadas unidades o dogmas, tienen una ubicación sistemática y su respectiva explicación. Con ello se busca una construcción simultánea de elementos vinculados entre sí en forma racional. Por lógica consecuencia, si la sustracción reúne los requisitos de la exoneración, por ejemplo, un hurto a parientes, entonces no habrá un reproche punitivo. Si no los reúne y se trata de cosas de poco valor, habrá un hurto atenuado y así sucesivamente. Como se advierte, este desarrollo conceptual reduce la arbitrariedad, pues para afirmar la existencia de un delito es necesario, además de un análisis estratificado, que no haya contradicciones entre las disposiciones legales. En el caso planteado, la explicación y desarrollo teórico no es contradictorio entre sí y sirve para resolver la hipótesis. Es decir, luego de cotejarse diversas disposiciones del delito de hurto, se llega en armonía a la sentencia de condena. Se cumple allí el primer paso, que es de verificación, donde la proposición aparece como valor de verdad. Ahora bien, decíamos que dicha construcción no debe ser contradictoria, es decir, no puede al mismo tiempo una norma prohibir y autorizar a la vez. Por ejemplo, no podría construirse la teoría sobre la base de la siguiente afirmación. Matar es eximente de pena, matar es un atenuante. El análisis dogmático advierte la contradicción y pone de manifiesto uno de los principios fundamentales. La construcción debe ser de acuerdo a la lógica. Por su parte, la construcción tampoco puede ser contraria al texto de la ley, como si se dijera, el hurto contra parientes siempre exime de pena. Una teoría formulada sobre esta hipótesis no resiste la verificación, porque solo se exime de pena en casos en que el titular del bien jurídico propiedad sea un determinado pariente y no haya mediado violencia en la sustracción. Recuerden que todas las disposiciones del ordenamiento jurídico necesitan ser explicadas en el marco de un sistema universal de proposiciones que requieren de una lógica y de una verificación. De allí que la fórmula de la dogmática implica tomar los datos de la realidad, analizarlos, establecer similitudes y diferencias y reducir todo lo que opera igual a un concepto único. Para saber si la teoría funciona de conformidad a la totalidad del texto, es necesario entonces verificar que todos los elementos tengan explicación y que no se contradigan entre sí. Para concluir, este es el método de análisis que lleva a la construcción del concepto de delito, es decir, primero se analiza la conducta, que es el aspecto genérico sustantivo, luego la tipicidad y antijuridicidad, que es el aspecto específico, adjetivo, que forma parte del injusto, y finalmente se analiza la culpabilidad, que es la capacidad de ser imputado, es decir, el reproche al autor. Se advierte entonces que el concepto dogmático del delito recae sobre dos presupuestos. Por un lado, un juicio de desvalor sobre la conducta humana, llamado también ilicitud, y por otro lado un juicio de desvalor que se realiza sobre la persona del autor del hecho, también llamado culpabilidad o responsabilidad. Si te gustó este video, compartilo y si querés, déjame tus comentarios. Muchas gracias.